hiperinflación, el estancamiento económico, la recesión y la pobreza, basándose en las lecturas propuestas por nuestro profesor Ramón Díaz, las cuales se enfocan en el contexto latinoamericano. Veremos cómo ha ido afectando este problema socioeconómico. y los integrantes son Jacqueline Ditraz, representaria de la carrera de Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos. Francis Eguay Casimir, de la carrera de Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos. Andrea Chipana Cacunta, de la carrera de Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos. Y Daniel Arturo Córdoba Rodachea, de la carrera de Ingeniería Agrícola. A continuación, empezaremos a explicar el estancamiento económico. El estancamiento económico se define como una situación en la que el PBI crece a unas tasas muy bajas o casi nulas, por lo cual los salarios no aumentan. Se diferencia de la recesión en que no existe una caída de actividad productiva, sino es un efecto, es un efecto o consecuencia del PBI. Más por el contrario, en el estancamiento económico hay un aumento en la actividad productiva, pero este aumento es tan reducido que no logra impactar en el mercado laboral. A continuación comenzaremos a definir acerca de la hiperinflación. La hiperinflación es una de las clases de inflación, que es una valoración general de los precios. La hiperinflación se define como una inflación excesiva, fuera de control, situación en la que el nivel generalizado de los precios se incrementa constantemente. Se caracteriza por estar acompañada por una depreciación de la moneda y alza de los tipos de intereses. Para algunos economistas, lo sitúan a la hiperinflación de un 50% a un 100% mensual de tasa de inflación. La hiperinflación siempre está relacionada a la crisis económica y política. Se denomina también como efecto de Olivera-Tanzi, porque a medida que aumenta la tasa de inflación y llega a convertirse en una hiperinflación, la recaudación real obtenida mediante impuestos disminuye considerablemente. Esto es debido a las demoras y los costos de recaudación a los que se debe enfrentar el Estado. Este fenómeno es conocido como efecto de Olivera-Tanzi. La hiperinflación hace su aparición principalmente en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, a finales de los 80, los países que padecían estos síntomas de hiperinflación los llevó a desarrollar pactos de edad de crecimiento en los que se comprometían los gobiernos comerciantes, industriales y trabajadores a realizar acciones para estabilizar sus índices macroeconómicos. Los modelos de hiperinflación se centran en la demanda de dinero. Los economistas ven tanto un rápido aumento en el suministro de dinero como un aumento en la velocidad de intercambio del dinero si la inflación no se para. Cualquiera de estas dos o ambas son las causas últimas de inflación e hiperinflación. A continuación comenzaremos a definir la pobreza. La pobreza es una situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, hasta dentro de la vida de uno mismo, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable. Existen organismos que se ocupan, como el Banco Mundial. Según Manilov, tal vez por el remordimiento causado por su accionar en el tema de la deuda externa, que estranguló a países en vías de desarrollo. Hace su aparición principalmente en países subdesarrollados y en continentes como en África, Asia y América Latina. Por ejemplo, la pobreza en el Perú. Durante la transición del año 2000 a 2001, la pobreza en el Perú ha sido pujante. Uno de los factores es la renuncia presidencial
presidencial de Alberto Fujimori a finales del año 2000 vía fax, y la consecuente crisis política, desestabilizando así al gobierno, forzando un cambio del mando y creando una incertidumbre en varios sectores financieros. Por otro lado, el fenómeno del Niño de 1998 contrajo fuertemente el crédito, ocasionando así el quiebre de bancos, creando una desaceleración en la economía hasta el 2001. Actualmente la tasa de pobreza se redujo 1,2 puntos porcentaje al 2018. Todo lo contrario a Venezuela, cual sigue aumentando más y más. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿qué trajo a América Latina? Crecimiento económico, acompañado de un alto grado de inestabilidad y desequilibrio en aumento. Además también una fase creciente entre sus diferentes países, hasta que en 1980 se caracterizó por un aumento en la crisis y estancamiento económico. Estas forzaron a un replanteamiento en la economía de América Latina. El crecimiento de los precios y las exportaciones y la disminución de las importaciones latinoamericanas primero y después la conflictiva situación mundial forzaron a que los organismos oficiales intervinieran en los mercados y en los demás sectores de la economía para acelerar la industrialización y así obtener la independencia económica y promover el replanteamiento de la economía de América Latina. Bien, a continuación pasaremos a ver los estudios previos. Como estudios previos vamos a tomar en base a México. México experimentó un crecimiento económico desde 1934 hasta 1970, sin ninguna crisis de gran envergadura, el cual se larga con altas y bajas hasta 1981. No obstante, la pobreza en términos absolutos siguió creciendo en casi todo el periodo. Entonces, además, tenemos entendido que en América Latina siempre ha existido un crecimiento económico. Entonces, ¿cómo es que se llega a una crisis de gran envergadura? Frente ello, dilucidaremos una de las hipótesis de que es muy posible que las relaciones de poder sean las que han influido de manera determinante en el reparto desigual de los frutos de crecimiento. En otras palabras, en México ha existido una regulación de la pobreza a través de las instituciones políticas fundamentales vinculadas al control social de la población de trabajadores durante el periodo de crecimiento sostenido, lo cual lleva a una dependencia, y esa dependencia lleva a una dejadez. Así es. La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Sin embargo, esta relación que describe la curva de Phillips pierde validez en el largo plazo. En la actualidad, los estudios no muestran tal relación entre inflación y desempleo y depende del ciclo económico. No obstante, se sigue utilizando la curva de Phillips a 3, 6 y 12 meses. Cultura de la inflación. Debido a que la inflación en algunos países no es del tipo coyuntural, sino cultural, los problemas coyunturales sí tienen solución en el campo de las ciencias económicas. No pasa lo mismo con la inflación cultural. Las medidas para su contención desde la economía durarán un tiempo hasta que algún político en el poder vuelva a interpretar aquellas frases tan nuestras que dicen: un poco de inflación es bueno para el crecimiento, o un poco de inflación no es malo. La solución de fondo provendrá de la mejora en la calidad del liderazgo y en la calidad de los niveles culturales y de educación. Teoría de la inflación. La explicación generalmente aceptada es que la inflación es causada por el exceso de dinero en circulación, tal y como señala el famoso economista Milton Friedman.
La inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva apreciablemente en forma más veloz que como lo hace la producción, y cuanto más rápido sea el aumento en la cantidad de dinero por unidad producida, mayor será la tasa de inflación. Desempleo. Hace referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y por lo tanto de salario. Por extensión, es la parte de la población en edad, condiciones y disposición de trabajar, que carece de un puesto de trabajo. Una de las formas de medición del desempleo es la tasa de desempleo, que se expresa como el cociente del total de desempleados sobre la población activa expresada como porcentaje. Populismo macroeconómico. La experiencia histórica nos indica que el populismo macro se enfoca en el crecimiento económico y la distribución del ingreso como ejes de su política económica, en muchos casos a expensas del balance fiscal y la inflación. Es decir, la política macroeconómica es entendida como el uso dispendioso de los recursos públicos. Como se muestra en el siguiente cuadro, los ejemplos históricos de lo anterior son las administraciones de Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, Alan García, Allende, Luis Echeverría, Correa y más recientemente Hugo Chávez y Maduro. El común denominador de estas políticas es que siempre fallan. Lectura número 1. Hiperinflación, recesión y pobreza. Los problemas que golpean a Venezuela. En esta noticia se abarca el difícil panorama en el que se encuentra Venezuela, que incluye una recesión económica, hiperinflación, enormes tasas de desempleo y escasez de alimentos. En esta parte de la noticia nos hace una comparación entre la inflación mensual que sufrió el Perú entre 1987 y 1990, que fue de 397%, y en el cual los precios se duplicaban cada 13 días, con la de Venezuela, que según la Universidad de Johns Hopkins, la inflación mensual en diciembre del 2016 habría sido de 221%, y en el cual los precios se duplicaban cada 17 días. También nos habla sobre que el desempleo es otra de las consecuencias de crisis pronunciadas. Por ejemplo, este indicador casi se duplicó en el Perú al pasar de 4,8% en 1987 a 8,3% en 1990. En Venezuela, según estimados del FMI, el desempleo ha aumentado en los últimos años, al pasar de 7,5% de la población en el 2013 a 21,2% en el 2016. Obviamente, en una situación de crisis económica donde hay una gran tasa de desempleo y además una situación de inflación donde los precios de los productos están muy elevados, hay un incremento de la pobreza. Como ejemplo, nos coloca en la situación peruana, donde se pasó de 41,6% en 1985 a 1986 a 51,1% en 1991. También nos coloca el ejemplo de Venezuela, que habría pasado de 34,2% del 2013 a 81,8% del 2016. Esto obviamente afectaría la alimentación de las personas. En el Perú, según el Grupo de Análisis para el Desarrollo, el gasto de los hogares en alimentos se redujo en 35%, lo cual explica que el consumo de calorías y proteínas también. Mientras tanto, en Venezuela, cifras de las encuestas de condiciones de vida del 2016 también revelan que los hogares que hacen 2 comidas o menos al día aumentaron de 11,3% del 2015 a 32,5% del 2016, y que el 72,7% de los venezolanos perdió en promedio 8,7 kilos en el último año. Lectura 2. La hiperinflación peruana, una revisión sistemática. Según Víctor Carrillo, la hiperinflación es un suceso que corroe la estructura socioeconómica de un país, porque disminuye el poder de compra del ciudadano común, aumentando los niveles de desigualdad, creando condiciones objetivas para la desestabilización social y afectando así el crecimiento económico. En esta lectura se hizo una revisión sistemática de este tema. Pero en sí, ¿qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es un método científico de recopilación de estudios que organiza,
amplios puntos de conocimiento, contribuyendo a responder preguntas acerca de lo que no funciona y de lo que funciona. En el caso de la hiperinflación peruana, existen dos razones por las cuales se hizo esto. Uno de ellos fue el evento ampliamente documentado que requiere una categorización de su stock de conocimiento. El segundo es un caso exitoso de formulación e implementación de políticas públicas para detener un acelerado proceso de destrucción económica en el contexto latinoamericano. Causas de la hiperinflación peruana. Según Winterthur, los países recién democratizados tienden a experimentar episodios de altas inflaciones o hiperinflaciones, y esto se debe a que el gobierno tiende a abrir programas que ayuden a disminuir la desigualdad. En el caso de nuestro país, el desprestigio del modelo de libre mercado y las operaciones de grupos subversivos abandonaron el terreno para la implantación de un populismo macroeconómico. Ante todo ese dilema, el presidente responde con la ampliación de un programa de ajuste heterodoxo. El ajuste heterodoxo peruano implicó, primero, incrementar la productividad del sector agrícola y la economía informal mediante un agresivo plan de inversión pública y la reactivación del modelo de sustitución de importaciones. Segundo, incrementar el consumo privado mediante el aumento de los salarios vía regulaciones, reducción de los impuestos, expansión del crédito e incremento del empleo público. Tercero, contener la inflación mediante controles de precios, de tasa de interés, de tasa de cambio y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Muy aparte de todo eso, el gobierno decidió modificar las condiciones de pago de la deuda externa, decidiendo cancelar solo a los acreedores que garanticen flujos de caja futuras para el país y un monto no mayor al 10% de las exportaciones anuales. El programa fue un éxito durante los 2 primeros años, pero esta ilusión de armonía se sostenía sobre un flujo de recursos públicos que comenzó a disminuir productos de las políticas populistas. El gobierno trató de solucionar esto incrementando los ingresos por señoreaje, y esto se dio por la poca madurez de las instituciones monetarias de la naciente democracia. Efectos de la hiperinflación peruana. Cuando el Estado implementa cubrir déficit fiscal con recursos de señoreaje, inunda el mercado con moneda, y esto aumenta el nivel de precios y, aplicado a un impuesto informal, disminuye el poder de compra del ciudadano. Pero en sí, el efecto principal de esta hiperinflación fue que el porcentaje del PBI disminuyó. La estabilización de la economía peruana. Cuando Alberto Fujimori asume el poder, implementa un plan de ajuste para estabilizar la economía. Este nuevo equipo de gobierno observa el problema con un enfoque monetarista y aplica un programa ortodoxo, para eliminar así el déficit fiscal y disminuir la liquidez. En 1991, como parte de la política de reducción de liquidez, se introdujo una nueva moneda. Pero en conclusión, este gobierno abandonó el enfoque populista y disminuyó el déficit, contrayendo el gasto y aumentando el ingreso. El éxito económico peruano y las reformas de largo plazo. Es un hecho claramente establecido en la ciencia que el evento en cuestión es el tipo clásico monetarista, ampliamente tratado por los investigadores e incapaz de arrojar mayores sorpresas. Por consiguiente, el área de estudio más atractiva lo representa el análisis de las reformas institucionales posteriores a la estabilización. El Perú no solo logró vencer a la hiperinflación, sino que además fue capaz de aprender el evento y desarrollar un set de políticas de largo plazo que hizo que la economía tenga un crecimiento sostenido. Para el periodo de 1993 y 2014, la inflación se logró controlar y el crecimiento económico era una realidad. La causa de este éxito radicó en el desarrollo de diseño institucional en la Constitución de 1993 para asegurar la autonomía del BCRP, la implementación de una política monetaria de mediano y corto plazo basado en metas de agregados monetarios e inflación, y la sanción en 1999 de un instrumento normativo que obliga a la sostenibilidad del presupuesto, equilibrando los niveles de gasto y deuda. ¿Qué es la hiperinflación y por qué es tan peligrosa?
La hiperinflación, uno de sus conceptos es que es un caso extremo de la inflación y ocurre cuando hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía. Otro autor dice que la hiperinflación existe cuando la tasa de desinflación supera el 50% mensual y anualmente cerca de 13.000%. Ahora, ¿qué sucede cuando hay la hiperinflación? Las tiendas empiezan a cambiar sus precios hasta 4 veces por día. La población empieza a gastar sus sueldos en bienes duraderos para no perder poder adquisitivo. Y otra es que se cuantifica el valor de los productos en moneda extranjera estable, con la que se deben mantener los ahorros. Otros lugares, aparte de Sudamérica, del Perú, que se ha mostrado la inflación, sería en Alemania, en Hungría, en Zimbabue. Bueno, en verdad se producieron en más de 56 países. Las ayudas humanitarias que llegaban a Venezuela eran incendiadas. Estas originaban muertos y heridos, tratando de rescatar alimentos y medicinas. Esto dejó una sensación amarga, sensación de que el final de la dictadura venezolana está cerca. Según el vicepresidente de los Estados Unidos, un amplio sector de los venezolanos estaría de acuerdo con la intervención estadounidense para salir de Maduro. Pero esta intervención militar sería fatal para la imagen de Estados Unidos en Latinoamérica, ya que victimizaría a Maduro. La OEA vio varios cooperantes cubanos en Venezuela. Algunos analistas creen que Estados Unidos podría repetir el operativo militar que ejecutó en Panamá, pero Venezuela obviamente no es Panamá. Respecto a esto, el presidente de Brasil dijo: Maduro caerá, pero es muy importante que su expulsión sea legítima y que Latinoamérica saque las lecciones de su fracaso. Al morir Chávez y dejarle a Maduro el poder, Venezuela había escalado posiciones en los rankings de criminalidad y corrupción y pobreza, y habrían iniciado la hiperinflación que nosotros conocemos. Pero hay varios que sostienen que el responsable de la crisis humanitaria venezolana es Maduro, y no el modelo económico y político que impulsó Chávez desde inicios de su mandato para instaurar un régimen socialista en 1999. Pese a esto, la economía empezó a naufragar. Lectura número 5. El peligro del populismo macroeconómico en América Latina. ¿Colombia es la excepción? Este artículo se basa en que el populismo macroeconómico no es reciente en América Latina, sino más bien se ha aplicado en varias ocasiones en distintos momentos de la historia económica. Los gobiernos de Argentina, Chile, Perú y Venezuela han recurrido a la utilización de políticas fiscales, monetarias y la sobrevaloración de la moneda para acelerar el crecimiento y redistribuir el ingreso, y el resultado de esto es una crisis económica y una inflación. Estos casos prueban que el populismo macroeconómico es la causa de la regla de la hiperinflación y la inestabilidad macroeconómica en América Latina. Eso sucede debido a que el populismo macroeconómico hace hincapié en el crecimiento a través de políticas redistributivas en el corto plazo para aumentar el consumo, dejando de lado el equilibrio macroeconómico, especialmente en lo que se respecta a la inflación y el déficit fiscal. Por otro lado, nos muestra a Colombia como una excepción a esta regla. Nos explica que eso sucede debido a la independencia de las instituciones que conducen la política monetaria de este país. Fases del populismo macroeconómico. En el presente gráfico podemos observar cómo el populismo en su primera fase parece ser una propuesta que conlleva consigo una buena etapa en la economía, pero al pasar a las fases superiores empezamos a observar los problemas que llevan consigo hasta terminar en una crisis económica, una inflación o una hiperinflación. Conclusiones de la lectura número 1.
Según con los casos anteriores, en países como Argentina, Chile, Perú y Venezuela, donde se desarrolló el populismo macroeconómico, el resultado de esto es una crisis económica, llegando al punto de convertirse en una hiperinflación. Esto debido a que no hay independencia de las instituciones encargadas de la economía de estos países. Conclusión de la lectura número 2. La evidencia recolectada sugiere dos líneas de investigación sobre el evento hiperinflacionario ocurrido en Perú entre 1988 y 1991. La primera línea se desarrolla entre los años 1991 y 2013 y se dedicó más que nada a entender la crisis, identificando los determinantes del plan de estabilización del fenómeno. La segunda línea se extiende desde el año 2010 hasta el 2015 y se enfocó en explicar las reformas institucionales de largo plazo que fueron diseñadas para evitar otra situación de hiperinflación y fomentar así el crecimiento económico sostenido. En cuanto a las causas, la hiperinflación fue causada por la aplicación de un paquete de ajuste heterodoxo que produjo un enorme déficit fiscal, y este déficit se intentó cerrar incrementando los ingresos de señoraje. Y esta estrategia fue posible debido a la fragilidad de las instituciones fiscales y monetarias de la nación. En corto plazo, la estabilidad en la economía se llegó a dar mediante la aplicación de un plan de ajuste ortodoxo, y esto fomentó la responsabilidad fiscal y la planificación monetaria en base a metas de inflación. Conclusión de la lectura número 3. Se concluye que la hiperinflación ocurre cuando hay un aumento del dinero circulante y cuando hay un aumento en la cantidad de bienes y servicios en la economía, aumentando así el costo de vida. Hay muchas causas, pero la principal es el aumento de impresión de billetes, afectando a varios negocios, como los en las tiendas, que empiezan a cambiar el precio de sus productos varias veces por día, obligando a las personas a comprar bienes duraderos. Pero el mayor daño que ocasiona es en la economía de un país, afectando el valor de cambio. Conclusión de la lectura número 4. Llegamos a la conclusión de que el problema de Venezuela no es actual, sino que ya viene desde años atrás con el inicio del gobierno de Chávez. Primero, debido al golpe de Estado que realizó para entrar al gobierno de su país. Segundo, con los tratados que realizó con varias organizaciones, como lo eran las FARC y Odebrecht. Y esto llevó a la pobreza que lo solucionó debido al petróleo. Así heredó el gobierno Maduro, con ya indicios de inflación y problemas con otros países como Estados Unidos. Llegamos también a la conclusión de que una inflación está estrechamente relacionada con el aumento de la pobreza y el desempleo. Esto presentando modelos comparativos en el Perú en los años 1987 hasta 1990 y Venezuela en el año 2017. Con esto concluimos con el video. Esperamos que haya sido de su agrado.